Bueno, vamos a hablar un poco más sobre el conflicto entre la organización terrorista Hamas e Israel que se desató el sábado pasado. Por cierto, ya le contaba que hay unos 500 mexicanos que están varados en Israel, que estaban en visita turística o por razones religiosas y pues están pidiendo ser repatriados o tener la posibilidad de salir de Israel. Y en ese contexto le cuento que se espera que a las 8 de la mañana salga un vuelo militar, un vuelo de la Secretaría de la Defensa Nacional hacia Israel para traer de vuelta a esos mexicanos. Me imagino que se van a necesitar 2 aviones o más, tratándose de 500 personas. En un solo avión, por menos de los que tiene la Sedena, no cabrían, así que pues esa es la información que hay. Primer vuelo para traer de vuelta a los mexicanos que están varados en Israel por este conflicto. Le agradezco al doctor Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de Medio Oriente, que me tome la llamada para aportar contexto a lo que está sucediendo allá en Israel. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Pascal. Un saludo a usted y a su audiencia. Bueno, pues este conflicto, mi primera pregunta, ¿tiene el potencial de derivar en un conflicto de características regionales? ¿Podrían involucrarse otros países u otras organizaciones? Bueno, definitivamente este conflicto lleva cerca de 50 años convirtiéndose ya en un conflicto regional, ¿no? Tenemos intervenciones en diferentes épocas de Egipto, Irán, Arabia Saudita, en diferentes niveles. Ujú. Entonces, la coyuntura actual es solo un episodio más de una serie de episodios vistos sobre todo desde 1967, que es el punto de inflexión más importante a tomar en cuenta para ver este conflicto como una ocupación por parte del Estado de Israel, de acuerdo con el derecho internacional. Ahora, siendo específicos sobre esta coyuntura, hay un abanico de posibilidades. Como Hamas tomó rehenes, eso quiere decir que hay un ángulo para negociar. Entonces, aquí se abre el aparato de posibilidades desde un intercambio de prisioneros, siempre y cuando la comunidad internacional pueda parar esto a través del Consejo de Seguridad, o el estallido de una guerra regional en caso de que estas intenciones de parar la guerra no puedan ser fructíferas. Y ahí sí tendríamos que hablar de un agravamiento de la violencia y de fuertes colapsos en términos regionales por la frontera norte, en el caso de Hezbollah, y en el caso de ciudadanos israelíes que estén en el mundo árabe amenazados, como ha sido el caso de Egipto el día de ayer, Sí. y algunas otras demostraciones. ¿No? Este es un abanico de posibilidades, Pascal. Bueno, se ha hablado, doctor, de una terrible falla de la inteligencia israelí que no detectó pues estos preparativos, hombres que evidentemente entrenaron en el uso de parapentes mecanizados, en fin, una serie de cosas que más allá del lanzamiento de cohetes desde Gaza, que eso lo hemos visto regularmente a lo largo de los últimos años, pero el que militantes de Hamas penetraran las fronteras de Israel y entraran a los pueblos a asesinar gente, además utilizando parapentes para evitar los radares israelíes, eso no lo habíamos visto. ¿Es así? ¿Es una falla muy evidente de inteligencia? De acuerdo con fuentes israelíes, incluso también fuentes de prensa como The Times of Israel, hay un gran debate sobre el aparato de seguridad. Yo considero que sí, que efectivamente hay una gran falla, como la que ya ocurrió en 1973, cuando hubo una comisión del Estado de Israel, la comisión Agranat, que después de la guerra del llamado Yom Kippur hizo una serie de investigaciones para depurar a aquellos oficiales que habían fallado en sus acciones, que no habían previsto diferentes cuestiones con Egipto, entre ellas haberse quedado sin municiones. Ujú. Hoy está pasando algo muy similar en el sentido de que al menos 26 batallones del Estado de Israel estaban concentrados en las zonas de Cisjordania, en zonas como Nablus o Jenin, en donde se habían pues realmente ya obsesionado con una serie de grupos nuevos, de grupos armados nuevos de resistencia palestina, sobre todo los grupos de Guarida de León y el batallón de Balata, Ujú. y esto habría hecho que se descuidara la zona de Gaza al dejarla prácticamente, como lo dicen los artículos,
con tecnología de vigilancia de video. Y Sí. esto fue aparentemente leído por algunas cúpulas de poder de Hamás, por lo cual atacar. Sin embargo, a pesar de que esto fuera cierto, porque es un debate abierto, considero que la operación militar de Hamás es una operación muy bien organizada, que seguramente tomó meses, no nada más días, no nada más es una cuestión de coyuntura, sino por lo que hemos visto, por el número de misiles de cohetería que se lanzó entre 2.500 y 5.000, de acuerdo con diversas fuentes. Esto tomó más tiempo de 2 días o 3 que estamos comentando esto, ¿no? Bueno, le agradezco al doctor Moisés Garduño García que nos haya esperado en la línea para seguir esta conversación sobre el conflicto en Medio Oriente. Doctor, se sabe que hay un número de ciudadanos israelíes secuestrados y llevados a la Franja de Gaza por parte de militantes del grupo Hamas. ¿Esto de alguna manera puede complicar o cambiar los planes que ha anunciado el gobierno israelí de realizar bombardeos pues más allá de los que ya ha llevado a cabo en la Franja de Gaza? Me parece que en estos momentos vamos a ver diferentes estrategias paralelas. Por un lado, la ejecución de una serie de bombardeos con la Fuerza Aérea Israelí debido a la intención que tiene de restaurar la disuasión que ha tenido el ejército durante tantos años como el ejército más poderoso del Medio Oriente. Porque si sumamos las fallas de inteligencia con este ataque sorpresa efectivo por parte de Hamás, evidentemente el respeto, la reputación del ejército cae, y esto causa un costo político al interior del gobierno de Israel. A la par de esto, vamos a poder ver también intentos de negociación por parte de algunos mediadores, que eso va a ser muy difícil de rastrear, pero es muy seguro que suceda, porque entre los arrestos que hay no solamente civiles israelíes, sino también hay soldados, generales de alto rango, incluso un general perteneciente a las fuerzas especiales israelíes. Imagínense, esto es uno de los altos mandos encargados de la inteligencia israelí ha sido secuestrado por la inteligencia de Hamás. Eso es algo que nunca en la historia había ocurrido y está ahora en la mesa como una posibilidad para ver que mientras se dan estos bombardeos haya comunicación a través de actores como Qatar, por ejemplo, que es uno de los actores que tiene más comunicación con Hamás, o Egipto, que históricamente ha sido el mediador por excelencia. Bueno, hay la posibilidad de una operación terrestre, una invasión de la Franja de Gaza, una invasión terrestre. Este es uno de los temas que más preocupa a los palestinos, a los israelíes, porque a pesar de que después de una serie de bombazos, y en caso de que no haya éxito en las negociaciones para intercambiar prisioneros, o que el Consejo de Seguridad se vea impedido para hacer una tregua, al menos un cese al fuego temporal, es una posibilidad. Sin embargo, yo considero que es la última posibilidad, porque enfrentar a una guerrilla como Hamás en un terreno como Gaza, de 2 millones de habitantes, en no más de 400 kilómetros cuadrados, una de las áreas de más alta densidad demográfica del mundo después de Manhattan, implicaría meter al ejército israelí en un terreno de guerra de guerrillas, una guerra urbana que históricamente se ha visto que son de los episodios o escenarios más contraproducentes para los ejércitos regulares. Eso implicaría más violencia, un alargamiento de la guerra, una serie de cosas que no podríamos documentar, pero que estoy seguro tendría que ver con un uso desmedido del uso de la fuerza, y ese es un escenario que ni Israel ni los palestinos quieren, por las bajas y las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Yo soy un poco más optimista por las cosas que hemos visto en el pasado, de que la comunidad internacional, si quiere, puede parar esto en días a través del Consejo de Seguridad para evitar cosas como estas, Pascal. Ahora, entre los secuestrados, lo sabemos, hay personas de diferentes nacionalidades. El Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de dar a conocer que son 9 los estadounidenses que han sido, en este caso, asesinados en el marco de esta operación, pero también hay 2 mexicanos secuestrados. ¿Cuál debiera ser ante este hecho la posición de nuestro país? Bueno, en este sentido, lo más importante es velar por la seguridad de las personas que han sido reportadas, preguntar también a través de nuestros canales en Israel y en Ramallah
cuáles han sido las condiciones de los connacionales, hacer una campaña enorme por parte de nuestros connacionales representantes diplomáticos allá, de números telefónicos de emergencia. En Gaza es difícil porque ahora no hay ni luz, ni electricidad, ni agua, perdón, ni ningún tipo de insumo, incluso se ha cortado el agua también, con lo cual esto es difícil. Sin embargo, hay canales como aquellos en Ramallah, consulados en Jerusalén de países amigos de México, que pueden coadyuvar con este tipo de cosas para el bienestar de los civiles. Cualquier ataque contra civil palestino o israelí es condenable ante el derecho internacional. Lo que están viviendo los israelíes, lamentablemente hoy en estos momentos, lo han vivido los palestinos los últimos 60, 67 años. Esto es terrible en términos humanitarios, jurídicos, políticos, por lo cual nuestro país debe estar muy atento para tratar de rastrear a la mayoría de las personas, incluso yo diría, así como se ha hecho en otros escenarios, ser solidario con otros nacionales de México, de Latinoamérica, que necesiten ayuda también en estos momentos, porque eso es algo que rebasa por mucho los protocolos y en este sentido también esperar que países amigos de México, Brasil, Colombia, etcétera, hagan lo mismo con nacionales que puedan llegar a rastrear en el terreno, porque es una situación difícil. Esa debería de ser una diplomacia activa, no reactiva, sino activa y comprometida con la seguridad de los civiles, sobre todo con nacionales. Pues, doctor, vamos a seguir con mucha atención en lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente, en particular en la Franja de Gaza, y le agradezco mucho estos minutos para el programa. A sus órdenes y de su audiencia, Pascal, muy buenos días. Gracias, el doctor Moisés Garduño García, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de Medio Oriente.